Los tentáculos del profesor Zill estaban haciendo esa cosa de nuevo, ya sabes, ese contoneo nervioso que lo hacía parecer un hombre de tubo inflable de un concesionario de coches atravesando una crisis existencial, de pie ante su clase de xenobiología en la Academia de la Federación Galáctica. No dejaba de ajustar y reajustar su pantalla flotante, un hábito que solo había empeorado desde que la administración anunció su iniciativa de intercambio cultural. Su voz gorjeaba a través de su traductor. Sus 4 ojos parpadeaban independientemente de esa forma inquietante que les recordaba a todos que definitivamente no era de ningún planeta con vertebrados. La lección de hoy será bastante única. Sus ojos más altos se dirigieron a la puerta del aula por 15ª vez en tantos minutos. El aula en sí era un testimonio de la diversidad galáctica, parecía más un zoológico interestelar que un entorno académico en la primera fila. Estaban practicando su rutina matutina habitual de dividirse en 3 blorp-cies más pequeños antes de volver a fusionarse. Un hábito nervioso que dejaba pequeños charcos de sustancia gelatinosa en el suelo, pero detrás de ellos, la antena de Krix se movía con anticipación, captando ocasionalmente pensamientos dispersos de su cristalino compañero de clase, Ed, quien en ese momento refractaba la luz en patrones complejos a través del techo. El equivalente de su especie a garabatear M-Zap, el estudiante basado en energía, literalmente rebotaba en las paredes. Su emoción se manifestaba en pequeñas descargas estáticas que hacían que las plumas se erizaran. El estudiante alado tenía que seguir alisándolas. Murmuraban algo sobre formas de vida plasmáticas desconsideradas en voz baja. Hoy, los trucos del profesor Zilk continuaron. Sus tentáculos ahora estaban atados en lo que parecía un nudo marinero. Ceramos. Mientras estudiaba a uno de los depredadores más peligrosos de la galaxia conocida, hizo una pausa para lograr un efecto dramático, aunque este se vio algo atenuado por el hecho de que tuvo que desenredarse de sus propios apéndices. Contaremos con la ayuda de nuestro nuevo asistente de enseñanza humano, Gulp. Toda la clase se quedó en silencio. Incluso Blorp se detuvo en seco. Fue entonces cuando la puerta se abrió con un suave "Hou" y entró Jade Chen, con un aspecto tan amenazante como un malvavisco. Con su uniforme estándar de la academia, llevaba lo que parecía ser un gran contenedor de metal. Su rostro mostraba una sonrisa que sugería que estaba participando en una broma que nadie más entendía. «Buenos días, profesor». En la clase de la mañana, dejó el contenedor con una delicadeza que parecía contradecir la reputación de su especie como habitantes de mundos de la muerte aplastantes de la galaxia. «Traje nuestro tema para la lección de hoy. No se preocupen. Están perfectamente a salvo». En su mayoría, los tentáculos de las Trix del profesor Zill se ataron inmediatamente en un doble moño y en algún lugar al fondo del aula, Mob-Zap cortocircuitó una lámpara en pánico. La lección ni siquiera había comenzado y ya se perfilaba como la clase de xenobiología más interesante o aterradora del semestre. Los trucos del profesor Zill se aclaró la garganta o lo que fuera que pasara por garganta en su especie y activó los protocolos de seguridad del aula. Los campos de fuerza transparentes cobraron vida entre las filas de escritorios. Una precaución que hizo que Jade levantara una ceja tan alto que amenazó con escaparse de su frente. Los estudiantes del profesor crepitaban con estática debido a su energía nerviosa. Lo que estamos a punto de presenciar es una de las máquinas de matar más eficientes de la Tierra. Una criatura tan letal que incluso los humanos se detuvo a escalofrío. Dramáticamente, incluso los humanos lo tratan con cauteloso respeto. Jade se mordió el labio inferior, claramente luchando por mantener su compostura profesional, según nuestra investigación. Los trucos de Zilk continuaron. Sus tentáculos ahora intentan trenzarse. Esta especie ha sido responsable de la extinción de numerosas formas de vida más pequeñas en la Tierra. Poseen armas retráctiles extremadamente afiladas, pueden ver en una oscuridad casi total y se sabe que atormentan a sus presas antes de asestar el golpe mortal. En la tercera fila, su estructura cristalina comenzó a vibrar con ansiedad, creando un zumbido agudo que hizo que los dispositivos de traducción de todos. Chirito. Blorp, cabeza dividida en tantas versiones diminutas de sí mismas que ahora parecían un montón de gominolas nerviosas. Jade dio un paso adelante y palmeó el contenedor. ¿Quiere que libere al sujeto? Ahora, profesor. Libera la antina de crick. Disparo. Directamente hacia arriba, casi golpeando el techo. El contenedor ni siquiera está equipado con restricciones neuronales ni escudos de plasma. Oh, no necesitamos esos, dijo Jade. Agarrando casualmente el pestillo del contenedor, prefieren estar libres. Es mejor para su salud mental. Zap se transformó en un rayo inducido por el pánico e intentó escapar. Por una toma de corriente, solo para ser
rebotado por los protectores de sobretensión del aula. Mientras tanto, había mudado. Suficientes plumas de miedo como para rellenar una pequeña almohada con deliberada lentitud y que solo podría describirse como una diversión mal disimulada. Jade abrió el contenedor. Toda la clase contuvo la respiración. Aquellos que tenían sistemas respiratorios. En fin, salió la criatura más magnífica que muchos habían visto jamás. Un majestuoso pelaje gris plateado ondeaba como una capa real. Intelligentes ojos dorados. Inspeccionaban la habitación con despreocupada superioridad. Una cola en alto como un estandarte ondeaba suavemente por el aire. Jade anunció con un floreo. «Conozcan al señor Bigotes Mo», dijo el gato principal. Antes de sentarse y limpiarse la pata izquierda con la preocupación de un monarca revisando su manicura. Los tentáculos del profesor Thiel se pusieron completamente rígidos. «Eso es un gato». Jade amablemente proporcionó específicamente un gato principal, una de las razas de gatos domésticos más grandes de la Tierra. El señor Bigotes, aparentemente terminado con su baño improvisado, se levantó y se estiró. Varios estudiantes se estremecieron con lujo al revelar su impresionante tamaño, casi 1 metro desde la nariz hasta la punta de la cola. Ignorando por completo todos los protocolos de seguridad y los campos de fuerza, saltó casualmente al escritorio del profesor. Caminó hacia sus notas y se sentó sobre ellas. El depredador más letal, el profesor Zilk, susurró horrorizado los trucos, observando cómo la temible bestia comenzaba a ronronear y a hacer galletas con sus planes de clase. ¿Está destruyendo mi currículum? Oh no. Jade dijo que ya ni siquiera intentaba ocultar su sonrisa. Eso solo significa que le gustas. La expresión de absoluta confusión en el rostro del profesor valió cada crédito de la galaxia. Los siguientes minutos en la clase de Xenobiología 101 podrían describirse como un caos organizado. Si por organizado te refieres a un pandemonio absoluto, y por caos te refieres a un caos total y absoluto, Blor había logrado. Se filtraron en una grieta tan pequeña entre las baldosas del suelo que técnicamente ahora formaban parte de los cimientos del edificio. Desde algún lugar debajo de su escritorio se escuchó un crujido apagado que podría haber sido una plegaria a sus dioses gelatinosos. Código de emergencia 7X9, Crix Crix. Chasqueaban frenéticamente sus mandíbulas contra la consola de seguridad del aula. Violación de Apex Predator. Esto no es un simulacro. Repite, esto no es un simulacro. Las luces rojas de advertencia comenzaron a parpadear por todo el aula, acompañadas de una bocina que sonaba sospechosamente como un mirlitón tocado bajo el agua. El sistema de seguridad de la academia, en su sabiduría infinita, aparentemente había clasificado al señor Bigotes en algún punto entre catástrofe del fin del planeta y «oh, no, otra vez no, por favor». «Mantén la calma», anunció la IA de la academia con una voz que era todo menos tranquila. «Las fuerzas de seguridad también han sido notificadas. Ha sido un honor servir a esta institución. Adiós». Jade observó con asombro cómo Zit intentaba lograr el túnel cuántico a través del terror absoluto. Su forma cristalina vibraba a frecuencias que probablemente rompían varias leyes de la física. Mientras tanto, Mapzap se había transformado en lo que solo podría describirse como una bola de discoteca de miedo, enviando ráfagas esporádicas de luz de pánico por la habitación. Había adoptado un enfoque más tradicional para la supervivencia, intentando construir un nido con sus libros de texto, asomándose ocasionalmente por el borde para ver si el depredador mortal los había notado. A pesar de todo esto, el señor Whiskey seguía sentado majestuosamente en el escritorio del profesor, deteniéndose ocasionalmente en su aseo para observar el caos con ese leve interés que solo los gatos pueden lograr, esa mezcla perfecta de podría matarte pero prefiero no desperdiciar energía. «Oh, queridos trucos del profesor Zilk», gimió. Sus tentáculos, ahora parecidos a un plato de espaguetis recocidos, se las había arreglado para envolverse alrededor de su silla flotante como un pulpo asustado. «Mes Chen, quizás deberíamos contener a la bestia antes de que comience su alboroto». Jade, que había estado apoyada casualmente en el escritorio, extendió la mano y arañó al señor Bigotes detrás de las orejas. La temible criatura respondió dejándose caer de lado y estirándose, exponiendo su esponjosa barriga en lo que los extraterrestres solo pudieron asumir que era algún tipo de amenaza de muerte. «La bestia exige un sacrificio», gritó. «Crix Crix sigue golpeando la consola de seguridad que ha elegido», dijo Jade, el humano, mientras el señor Bigotes comenzaba a ronronear tan fuerte que hizo vibrar la taza de café del profesor. «Solo quiere caricias en la barriga, aunque debo advertirte que a veces una trampa, una trampa». La voz del profesor Thiel se elevó varias octavas,
atrae a su presa con exhibiciones de vulnerabilidad, astucia, pensamiento táctico despiadado. En ese momento, la puerta del aula se abrió de golpe y entró corriendo el equipo de seguridad de la academia, compuesto por 3 Zorblans con servoarmadura, cada uno con lo que parecía suficiente poder de fuego para arrasar una pequeña luna. Echaron un vistazo a la escena, reaccionaron de inmediato y rápidamente se pusieron sus armaduras. Se enredaron como un grupo de robots confundidos. «Retrocedan», gritó el oficial de seguridad principal, intentando apuntar su arma mientras se desenredaban de su. «Las ligas se encargarán de esta terrible amenaza». Es que una criatura terrestre peluda, el señor Whiskers, eligió ese momento para darse la vuelta y maullar suavemente, aparentemente, decidiendo que Jade no le prestaba suficiente atención. El sonido, a pesar de ser apenas un susurro, hizo que los 3 oficiales de seguridad se estremecieran tan fuerte que sus armaduras resonaron. «Hace esto todas las mañanas cuando quiere desayunar», Jade explicó, sacando una pequeña bolsa de golosinas de su bolsillo. El movimiento casual provocó que varios estudiantes jadearan horrorizados. Claramente pensaron que estaba sacando algún tipo de arma. En cambio, ella le ofreció una pequeña golosina con forma de pez. El señor Whiskers la tomó delicadamente de sus dedos. Sus modales eran impecables, a pesar de estar rodeado de suficiente potencia de fuego para iniciar una pequeña guerra. Jade señaló al gato que se portaba perfectamente, totalmente inofensivo. Fue entonces cuando el señor Whiskers vio el punto rojo de uno de los equipos de seguridad. Láseres apuntando que se movían por el suelo. Lo que sucedió después pasaría a la historia de la academia como el gran incidente del puntero láser y requeriría 3 equipos de mantenimiento, 2 sesiones de asesoramiento y una larga explicación a la junta de la academia sobre por qué se encontró el equipo de seguridad escondido en un armario de suministros. Después de que el equipo de seguridad fuera convencido de salir del armario de suministros con promesas de que el señor Bigotes ya no estaba en modo de ataque, Jade decidió que era hora de una buena educación. Se paró al frente de la clase mientras Miss, con sus bigotes, se recostaba en el escritorio del profesor como un emperador peludo en la corte, así que intentó no reírse de los trucos del profesor Silk, quien aún mantenía una distancia segura de exactamente 3,7 metros de su propio escritorio. Hablemos de domesticación. Verán, los humanos tienen una habilidad única para hacerse amigos de casi cualquier cosa. Incluso los depredadores ápice, Crick, se contrajo con incredulidad. Especialmente los depredadores ápice. Jade sonrió. Los gatos se domesticaron a sí mismos. Observaron nuestros primeros asentamientos agrícolas, vieron que teníamos muchos ratones sabrosos comiendo nuestro grano y básicamente dijeron, «Oye, podemos encargarnos de tu problema de roedores si nos das comida y nos adoras como dioses». Nuestros antepasados estuvieron de acuerdo, y aquí estamos. Unos 9000 años después, la clase la miró en un silencio atónito. El trapeador parpadeó rápidamente. El equivalente de su especie a un parpadeo confuso. Negociaste con los depredadores. Los tentáculos del profesor Ciltrix formaron un signo de interrogación sin inhibidores neuronales ni modificación genética. «Mira esto», dijo Jade. Sacó un pequeño puntero láser rojo. Toda la clase se estremeció, probablemente esperando algún tipo de demostración de armas. En cambio, señaló. El señor Bigotes giró la cabeza tan rápido que hizo revolotear otro puñado de plumas. El poderoso depredador se agachó, movió el trasero y se abalanzó sobre el punto con toda la gracia de un asesino entrenado y toda la inteligencia de una patata. Pero los trucos del profesor Silk gesticulaban salvajemente con sus tentáculos. Los algoritmos de caza, los instintos depredadores y la eficiencia letal se están utilizando para perseguir un rayo de luz. Jade terminó de mover el punto por la pared mientras el señor Bigotes corría tras él. Los humanos tienen el don de canalizar los comportamientos naturales en juego. Es como formamos vínculos con la mayoría de las especies de la Tierra, cuya estructura cristalina finalmente había dejado de vibrar de terror. Planteó una pregunta sobre su apéndice facetado. ¿Significa esto que la criatura no consumirá nuestras estructuras moleculares? El señor Bigotes prefiere comida premium para gatos y alguna que otra golosina de atún. Jade les aseguró que, aunque intentara sentarse sobre ustedes, lo hacía como para demostrar que el gato había terminado su puntero láser. Chase se acercó tranquilamente al escritorio del profesor Ciltrick, donde se dejó caer rápidamente sobre la pila de papeles sin calificar. Algo extraordinario sucedió. Entonces, Blorp, el que había pasado toda la clase mientras un charco tembloroso extendía una pequeña pseudocápsula desde la grieta de su escritorio. El apéndice gelatinoso se extendió tentativamente hacia el señor Bigotes. Toda la clase contuvo la respiración o realizó funciones respiratorias equivalentes.
Los tentáculos del profesor Silk se unieron a lo que parecía una macra avanzada. Incluso el equipo de seguridad, que miraba por la ventana del aula, apretó la cara contra el cristal con anticipación. El señor Bigotes miró al que se acercaba. Pseudópodo levantó la cabeza y la golpeó suavemente contra el apéndice que le ofreció, llamado cabezazo. Jade explicó en voz baja que así es como los gatos muestran afecto. Está diciendo que confía en ti. Blorp. Emitió un sonido como un alegre chapoteo y se extendió más lejos de su escondite. El señor Bigotes, animado por este nuevo desarrollo, comenzó a ronronear. Las vibraciones exclamaron que su forma cristalina resonaba ligeramente con el ronroneo de los gatos. El ronroneo agradable en realidad tiene propiedades curativas en la tierra. Jade explicó que puede ayudar con la densidad ósea, la reparación muscular e incluso el bienestar emocional. Hemos usado ronroneos de gato en estudios médicos. Uno de los estudiantes comenzó a emerger de sus diversos escondites. Incluso Mob Zap descendió de la lámpara del techo a la que habían huido, aunque mantuvieron una distancia respetuosa para evitar cualquier interacción estática con los pelajes. Así que el truco del profesor Zill finalmente dijo que, desenrollando sus tentáculos lo suficiente como para acercarse a su escritorio, los humanos tomaron a uno de los depredadores más eficientes de la naturaleza y lo convirtieron en un compañero curativo y un amigo. Jade agregó que observaba cómo el señor Bigotes se dejaba admirar amablemente por la multitud reunida de estudiantes alienígenas. Eso es lo que los humanos hacen. Vemos potencial para la amistad y todo, incluso cosas que teóricamente podrían comernos. Fascinante, murmuró el profesor, extendiendo un tentáculo tentativamente hacia el señor Bigotes. El gato respondió frotándose contra él, dejando atrás algunos pelos grises plateados que probablemente terminarían en la academia. Archivo de xenobiología. Quizás deberíamos revisar nuestra clasificación de los humanos, de aterradores habitantes de los mundos de la muerte a aterradores pero inexplicablemente amigables. Supongo que Jade rió al ver cómo su temible depredador superior se daba la vuelta para exponer su vientre a sus nuevos admiradores alienígenas. Tal vez simplemente nos llamen amigos para abreviar. La siguiente media hora de la clase de xenobiología 101 se transformó en lo que solo podría describirse como un zoológico de mascotas interestelar, excepto que solo había un animal terrestre y estaba disfrutando muchísimo de su recién descubierta celebridad. Chris. Se acercó al señor Bigotes con la cuidadosa precisión de un experto en desactivación de bombas. El pelaje parece ser algún tipo de dispositivo defensivo. Tocaron suavemente el lomo del gato con una antena. Fascinante, está transmitiendo datos. Eso se llama electricidad estática. Jade explicó tratando de no reírse y no está intentando hackear tu red neuronal. Mientras tanto, Jit había descubierto algo extraordinario. Su luz cristalina, formada de forma natural, refractaba pequeños patrones de arcoíris en el suelo. El señor Bigotes, siendo un gato de gustos refinados y sin ningún control de impulsos, inmediatamente comenzó a perseguir las luces por el aula. La respuesta de la bestia a mi habilidad para doblar la luz, vibró de emoción. ¿He establecido mi dominio sobre la Tierra? ¿Depredador? Has descubierto su juego favorito, dijo Jade, observando el intento del señor Bigotes de atrapar un arcoíris particularmente escurridizo, aunque no le contaría nada sobre el dominio. Los gatos tienen opiniones sobre ese trapeador. Todavía cauteloso con el contacto directo, había creado un pequeño campo eléctrico controlado que hizo que el señor Bigotes se pusiera de pie por primera vez. El gato parecía completamente indiferente a su nuevo punk. Peinado de roca que solo aumentó la confusión del ser energético, pero mis capacidades defensivas no surtieron efecto. Mob Zap crepitó con incredulidad. ¿Es inmune a la manipulación electromagnética? No, simplemente no le importa. Jade se encogió de hombros. Los gatos son así. Los trucos del profesor Silk, quien finalmente tuvo el coraje de permanecer a menos de 2 metros de su escritorio, estaba tomando notas furiosas. El sujeto parece poseer inmunidad selectiva a las tácticas de intimidación, posibles habilidades psiónicas o quizás entrenamiento diplomático avanzado. Los aleteos habían logrado el mayor progreso en la comprensión del comportamiento felino, principalmente porque sus especies compartían algunos rasgos similares. Oh, el parpadeo lento, lo sé. Mostraron un gesto. Sus bigotes lo devolvieron. Significa que confío en ti en lenguaje felino. Aunque inclinaron la cabeza confundidos, ¿por qué sigue mostrándome su trasero? Eso es en realidad una señal de respeto, explicó Jade mientras el señor Bigotes presentaba su historia a otro estudiante de cultura felina. Darle la espalda.
A alguien significa confiar en que no te atacará. Honorable, revolotea prácticamente. Muda de alegría. El depredador de la Tierra me ha considerado confiable. Blorp. Habiendo recuperado finalmente su forma normal, experimentaba un problema inesperado cada vez que intentaban acariciar al señor Bigotes. Su apéndice gelatinoso se desprendía con pelo de gato pegado. ¡Ayuda!, gorgoteaban angustiados. La criatura está derramando su biomasa sobre mí. ¿Así es como marca a su presa? Es solo una muda normal, les aseguró Jade. Aunque debo advertirles que esos pelos probablemente estarán con ustedes para siempre. Todavía encontramos pelo de gato en entornos de laboratorio sellados en la Tierra. Puede penetrar los sellos ambientales. Los tentáculos del profesor Z se curvaron alarmados. ¿Qué no pueden? Estas criaturas vienen cuando llamado. Seguir órdenes básicas o respetar el espacio personal. Jade enumeró justo cuando el señor Whiskers decidió saltar sobre la cabeza cristalina de It y ponerse cómodo. Además, son pésimos en física cuántica. El profesor garabateó esto y luego hizo una pausa. ¿Era esa última parte una broma, tal vez? Jade sonrió, pero buena suerte demostrándolo empíricamente. A los gatos no les gusta mucho participar en estudios controlados. Como para demostrar su punto, el señor Whiskers eligió ese momento para abandonar su posición cristalina y golpear los tentáculos en constante movimiento del profesor Ciltrix. El profesor se quedó paralizado observando con una mezcla de terror y fascinación como el temible depredador quedaba completamente absorto en los apéndices oscilantes. «¿Es este un comportamiento normal?», susurró. «Oh, sí». Jade asintió solemnemente. «Ahora eres oficialmente un juguete para gatos. Felicidades por tu ascenso». La respuesta del profesor se perdió entre el ruido de toda la clase, intentando no reírse de su estimado instructor jugando un juego improvisado de persecución de tentáculos con el depredador más digno de la Tierra. La clase se sumergió en una discusión más académica, aunque aún interrumpida frecuentemente por las payasadas del señor Whiskey. Los trucos del profesor Zilk habían recuperado la compostura suficiente para enseñar, incluso si sus tentáculos se movían ocasionalmente cada vez que el gato lo miraba. Así que empezó a consultar sus notas, ahora cubiertas de pelo, que los humanos simplemente deciden tomar. Amigos de criaturas peligrosas, sin ningún protocolo de evaluación de riesgos. Oh, evaluamos los riesgos. Jade respondió observando al señor Whiskers con delicadeza, abriéndose paso entre los escritorios de los estudiantes como si inspeccionara su reino. Nosotros solo solemos decidir que la amistad vale la pena. De todos modos, la superficie cristalina de Easy brillaba con curiosidad. Los registros históricos indican que los humanos han domesticado numerosas especies de depredadores. Perros, gatos, hurons, halcones. Se solicita aclaración. ¿Son los humanos incapaces de percibir el peligro o simplemente lo ignoran? Jade sonrió. Vemos el peligro, lo respetamos, pero también vemos el potencial de conexión. Tomemos al señor Whiskers aquí. Sí, tiene garras y dientes afilados, excelentes instintos de caza y probablemente podría derribar presas 3 veces más grandes si quisieras, pero también es cariñoso, juguetón y es una fantástica almohadilla térmica. Cuando estás enfermo, el trapeador crujió. Pensativo, los humanos utilizan depredadores ápice como dispositivos médicos, entre otras cosas. Jade asintió. Los perros nos ayudan a cazar, a pastorear y a curar gatos. Protegen nuestros suministros de comida y nos brindan compañía. Nos hemos asociado con caballos para el transporte, aves para la navegación. Vemos a cada criatura como un posible amigo, primero una amenaza, segundo. Los tentáculos del profesor Ciltrix formaron un signo de exclamación, pero eso es precisamente lo que hace a tu especie tan aterradora. Te acercas a las cosas más peligrosas de la galaxia y simplemente te haces amigo de ellas. La antina de Crix Cric se contrajo. Quizás esto explica por qué los humanos tuvieron tanto éxito al unirse a la Federación Galáctica. No veían a las especies alienígenas como amenazas a contener. Vimos posibles amigos que hacer. Jade completó la idea, incluso si esos amigos tuvieran tentáculos, estuvieran hechos de cristal o pudieran disparar rayos. Blorp, quien finalmente había dejado de encontrar pelo de gato. En su forma gelatinosa criaron un pseudópodo, pero ¿no convierte esto a los humanos en la especie más peligrosa de todas? La capacidad de convertir a los depredadores en aliados. El aula se quedó en silencio al asimilarse esta idea. Incluso el señor Bigotes dejó de acicalarse para observar el repentino cambio de atmósfera. Ya saben,
El truco del profesor Silk, dijo lentamente, sus tentáculos formando espirales pensativas. Quizás hemos estado clasificando incorrectamente a los humanos todo este tiempo. Los llamábamos habitantes de los mundos de la muerte porque sobrevivían junto a los depredadores, pero no solo sobrevivían. Prosperan haciendo la paz en lugar de la guerra la mayor parte del tiempo. Jade añadió con una leve sonrisa. No somos perfectos, pero intentamos guiarnos por la amistad en lugar del miedo. Es como acercarse a un depredador Fid claramente peligroso y decidir que sería un excelente asistente de enseñanza. El traductor del profesor de alguna manera logró transmitir exactamente el humor. Jade sonrió radiante, para ser justos. El señor Bigotes se ofreció como voluntario para el puesto. O sea, se sentó sobre mis planes de clase y se negó a moverse hasta que lo traje. La clase estalló en risas. Diferentes sonidos de diferentes especies, pero todos compartían la misma comprensión. El señor Bigotes, sintiendo que una vez más era el centro de atención, decidió que este era el momento perfecto para demostrar otro comportamiento felino clásico. Saltó al escritorio del profesor Trick, caminó directamente sobre sus notas recién reorganizadas, se sentó directamente sobre su tableta de calificación y comenzó a ronronear. Creo que el profesor dijo, viendo cómo sus materiales académicos desaparecían bajo una nube de pelo ronroneante, que esta podría ser la lección más importante sobre humanos que he enseñado, aunque tengo una pregunta, la señora Chen. Sí, profesor, ¿alguna vez me dejará recuperar mi escritorio? La profesora Jade respondió con la sabiduría de innumerables generaciones humanas de dueños de gatos. Ese ya no es tu escritorio. Nunca fue el final del semestre en la Academia de la Federación Galáctica. Esto trajo muchos cambios, entre ellos el nombramiento oficial del señor Whiskes como profesor felino superior de Relaciones Humano-Alienígenas, un título que requirió 3 reuniones de comité separadas para su aprobación, en gran parte porque nadie se ponía de acuerdo sobre si la palabra felino debía preceder o seguir al profesor superior Zil. El aula de Trick había sufrido algunas modificaciones. Una cama premium para gatos ahora ocupaba un lugar permanente en su escritorio, aunque el señor Bigotes prefería dormir directamente sobre lo que el profesor estuviera intentando evaluar. El sistema de seguridad había sido reprogramado para reconocer el ronroneo como una señal de paz en lugar de una amenaza inminente. Alguien había instalado una percha en la ventana, perfecta para vigilar los terrenos de la academia en busca de aves sospechosas. Es notable. Los trucos del profesor Zil, comentó durante la clase final, con sus tentáculos colgando distraídamente un trozo de cuerda para el entretenimiento del señor Bigotes. Todo nuestro plan de estudios de xenobiología ha sido revisado. Ahora tenemos una unidad completa sobre comportamientos de compañía humana. Los estudiantes, que hacía tiempo que habían abandonado su disposición original de asientos en favor de posiciones que proporcionaban un acceso óptimo para acariciar a los gatos, asintieron. Blor incluso había desarrollado un revestimiento antiadherente especial que impedía el aspecto más fascinante. Continuó el profesor revisando sus notas. Es como este pequeño depredador ha transformado por completo nuestra comprensión de los habitantes de los mundos de la muerte en lugar de los humanos, aterradores supervivientes de un planeta muerto. Nuestros libros de texto ahora dicen que los humanos son la especie que se hace amiga de todo lo que merece amistad. Jade añadió con una sonrisa, observando cómo el señor Whiskes realizaba su inspección diaria de las refracciones de luz. Crix, que recientemente había presentado un trabajo de investigación titulado Ventajas estratégicas de los masajes abdominales en la diplomacia interespecies, levantó la antena, pero el profesor no cree que esto haga a los humanos aún más formidables. Su poder para convertir a los enemigos naturales en aliados es precisamente la razón por la que son miembros tan valiosos de la Federación. Los trucos del profesor Silk. Terminó de formar una sonrisa con sus tentáculos, aunque ojalá nos hubieran advertido sobre la muda, como si el señor Bigote se estirara lujosamente, liberando una pequeña nube de pelo que, de alguna manera, logró entrar en el sistema de filtración de aire del aula. La campana final sonó, pero nadie se movió. Todos observaron cómo su felino, el profesor, saltó al escritorio de Zil, el Trix, una última vez. Dio 3 vueltas, un ritual que aún desconcertaba al departamento de xenobiología, y se acomodó para echarse una siesta justo encima de los exámenes finales. La clase terminó. El profesor Zilk anunció en voz baja los trucos, sin querer despertar al gato dormido, y recordó la primera lección del próximo semestre, Introducción a la Psicología Canina. Porque los humanos se hicieron amigos de los lobos y vivieron para contarlo, mientras los estudiantes salían. Jade podría haber jurado que vio. El tentáculo del profesor ajusta suavemente una manta alrededor del dormido señor Bigotes.
A veces parecía que la mejor manera de comprender a los humanos era observar cómo sus compañeros animales conquistaban la galaxia, una siesta a la vez.